Hola, hola, como siempre, bienvenidas y bienvenidos a Barra Criminológica, un espacio de divulgación para y por ustedes. Hoy vamos a tener un tema quizás un poquito controversial, pero no por ello irrelevante y, mejor dicho, hay que prestarle muchísima atención porque nos va a hablar de una realidad que nos está golpeando en la cara. Pero como preámbulo, si ustedes me lo permiten, quiero contarles la historia de José. ¿De José? Sí, de José. José era el menor de la familia y resulta que debido a dificultades familiares fue llevado a Egipto y vendido a un egipcio. Sí, vendido, así como lo suena, ¿no? O sea, la historia ya es vieja. De hecho, se lo vendieron a Potifar, que era el capitán de la guardia del faraón. Pese a su condición, a sus circunstancias, José llevó a cabo todas sus tareas con excelencia y poco a poco se ganó la confianza de este capitán, a tal punto que este hombre le encargó la administración de sus bienes y con ello logró incluso mejorar su calidad de vida. Es decir, que hasta este momento José iba bien. Pero con el tiempo empezó a suceder algo. Y es que la esposa del capitán, ¿cómo decirlo? Le echó el ojo a José. Le insistió muchas veces para que estuvieran juntos, pero José siempre se negó, no solo por sus creencias, sino también por respeto a la confianza que le había dado el capitán egipcio, quien además había mejorado también sus circunstancias. Un día, cuando no había nadie en la casa, la esposa de Potifar se acercó a José, lo agarró del manto y le insistió de forma enfática en que se fueran a la cama. José, en un intento de evitar problemas, pues salió corriendo, pero en esa huida, pues dejó atrás su manto. Lo que sucedió a continuación es que la mujer primero le contó a los demás empleados que José había burlado la confianza del capitán y que luego había intentado abusar de ella y que ella, al resistirse en el forcejeo, pues había provocado que José huyera y en esa salida corriendo es que había dejado tirado el manto. El manto era la evidencia del ataque. La versión la repitió esta vez a su esposo, el capitán y poderoso funcionario del faraón, quien se enfureció y envió al joven José a la cárcel, en donde tuvo que pasar muchos años. Falsas denuncias en casos de violencia sexual. Desde el relato bíblico hasta las publicaciones en redes sociales, son un hecho cierto. Y esta realidad la he visto desde mi experiencia profesional y es sumamente compleja. Por ello, para hablar de este fenómeno, hoy contamos con la generosidad y el conocimiento de un profesional con todas las letras, alguien cuyo trabajo realmente admiro, lo reconozco y además valoro sus aportes un montón. Así que, estimados seguidores de Barra Criminológica, hoy nos va a acompañar el profesor Aurelio Coronado Mares y lo voy a presentar diciendo lo que creo yo es lo principal de su hoja de vida, y es que primerito es el padre de Balam. De ahí para adelante es licenciado en psicología, maestro en ciencias forenses, doctor en psicología, se ha desempeñado como testigo experto, ha sido consultor, autor de un montón de obras. Es un divulgador bastante prolífico de la psicología forense. Además, ha abordado otros temas como la perfilación criminal, la autopsia psicológica, la victimología forense, la desaparición forzada. Ha sido consultor para protocolos de investigación y todo ello lo ha matizado con un componente que a mí me parece fundamental y que creo que es su firma muy particular y de experto. Y es que ha incluido la perspectiva de derechos humanos. Por lo tanto, pues no nos extraña que hace unas semanas haya recibido el título de doctor honoris causa del Colegio Internacional de Ciencias Criminológicas y Forenses. Sin más preámbulos, Aurelio, bienvenido
y gracias por concedernos un espacio en tu agenda para compartir en esta barra criminológica. No, muchas gracias a ti. De hecho, me hiciste el día con lo de Papá de Balam. Muchas gracias por la invitación. Pues estamos a la orden para hablar de este tema que, como dices, hay que abordarlo con cuidado para que no se mande un mensaje equivocado, pero que es una realidad también, como hablas, y que es una realidad que afecta a muchas personas, no solamente a hombres, sino también a mujeres, y particularmente niños, niñas y adolescentes. Así es, estamos completamente de acuerdo. Es un tema que suele ser un poquito controversial, pero les prometo que lo vamos a trabajar de la mejor manera para sentar bases muy sólidas que nos permitan comprender de qué se trata todo esto. Y de hecho, Aurelio, si te parece bien, quisiera empezar señalando algo, y es que con frecuencia pienso yo que la anécdota se vuelve la definición de un fenómeno, ¿sí? Y esto lleva a muchas malas interpretaciones y a imaginarios. Y resulta que en ciencia, pues una de las virtudes de la ciencia es el rigor que exige, y es gracias a ese rigor que se definen las problemáticas, los fenómenos, y podemos llegar a un consenso cuando hablamos de algo. En ese orden de ideas, Aurelio, tú como experto en este tipo de temáticas, cuéntanos de qué debemos hablar cuando hablamos de falsas denuncias o falsas acusaciones en casos de violencia sexual. Mira, yo creo que las falsas acusaciones es una hipótesis que se debe de tener siempre abierta. En psicología, por ejemplo, cuando hablamos de investigación de víctimas, niños, niñas y adolescentes de abuso sexual, uno de los principales elementos es que las y los investigadores, particularmente, cuando están haciendo entrevistas, tengan una lista de hipótesis. Yo me acuerdo mucho cuando recién empezaba mi carrera, me tocaron bastantes evaluaciones de niños, niñas y adolescentes que habían vivido abuso sexual. Y entonces lo que yo tenía en mente siempre, porque había leído sobre entrevista, es que los y las entrevistadoras podemos tener una tendencia a reforzar ciertos comportamientos, a ignorar ciertas cosas, a buscar que la persona hable de algo que a lo mejor no era tan relevante, pero que lo expanda, etcétera, etcétera. Y para evitar ello es importante tener una conducta de acompañamiento, una conducta de seguimiento, pero es importante siempre tener las hipótesis. En las falsas acusaciones es un concepto propio, yo creo, de la labor científica forense. Porque no porque pensemos que las víctimas estén mintiendo, claro que no. La gran mayoría de personas que acuden al sistema, no solamente en violencia sexual, sino en cualquier tipo de violencia, son personas que han tenido una valentía de enfrentarse a un sistema que muchas de las veces no es sensible, que no es humano, y por lo tanto tenemos que, digamos, atenderlas, recibirlas como tal. Entonces, la hipótesis de la falsa acusación es una hipótesis que se tiene que seguir, pues una hipótesis que se tiene que tener abierta. Habrá casos en donde de inmediato, al empezar a recoger información, la hipótesis empieza a volver cada vez más importante y entonces tenemos que profundizar en eso. Lo voy a decir de esta forma. Cuando estábamos escribiendo este texto, False Allegations, que publicamos en el 2017, platicando yo con mis colegas que son norteamericanos y vienen de otra perspectiva completamente diferente, me decían ellos, no, es que el tema en Estados Unidos es que la gente va a poner una denuncia y la gente acaba en la cárcel sin ninguna evidencia, sin ninguna prueba. Yo le decía, pues creo que puede ser que tengamos ese problema en Latinoamérica, pero creo que es más bien que las personas van, dicen que fueron víctimas de violencia y el sistema no les escucha, el sistema no les atiende. Entonces llegamos a un acuerdo cuando escribimos el libro que creo que es buen punto de partida. Dijimos, sea quien se presente al sistema de justicia, el investigador forense debe siempre de tratar a la víctima como una víctima, con empatía, con acompañamiento, con cercanía, con calidez, con humanidad, en la entrevista, en todo el procedimiento, y eso aplica para todos, pero la investigación tan le creemos a la víctima que vamos a investigar y vamos a recoger evidencia al respecto. Si en esta recolección de evidencia entonces empieza a haber contradicciones, empieza a haber otro tipo de datos que pudieran apuntar a una falsa acusación, entonces nos vamos para allá, pero si no, pues seguimos por el camino que se encuentra. Claro, que de hecho es un desafío adicional para los investigadores, lo digo también desde mi propia experiencia, el enfrentar un caso
porque digamos que también está el sesgo de confirmación de que todos los casos que van llegando es porque realmente ocurrió un delito, pero está esa porción de personas, de casos que realmente no lo son y que pues tienen una serie de implicaciones de las cuales quiero hablar más adelante contigo. Pero me parece interesante cómo lo planteas, es decir, para quienes investigan este tipo de fenómenos o delitos sexuales en general, considerar la falsa acusación como una hipótesis de trabajo me parece que es aterrizarlo desde la ciencia y muy sano para evitar lo que tú decías, menospreciar a las personas, menospreciar casos y pues con ello ocasionar muchos más daños. Te quería contar que incluso, y a todos ustedes también, que precisamente preparando este episodio, estuve revisando documentación y lo cierto es que no hay estadísticas fehacientes que revelen la dimensión de todo esto, ¿sí? Revisé varios materiales, varias publicaciones en internet, si ustedes quieren hacer el mismo ejercicio, y en varios países me encontré algo muy particular. Y es que hablaban de una prevalencia de falsas denuncias del 2%. Y yo, ok, listo. Y cuando justamente empecé a revisar el libro que tú ya mencionaste de falsas acusaciones, false allegations, que editaste con el doctor Turbi y con John Sabino, me encontré con un dato que me pareció súper interesante y creo que es un cachetadón a la ciencia o al seguimiento a este tipo de casos. Y es que el subtítulo decía el mito del 2%. Aurelio, cuéntanos qué es eso del mito del 2% en las falsas denuncias. Mira, es que, bueno, son muchas capas. Voy a tratar de contextualizar el mito del 2% en Latinoamérica. El mito del 2% en Latinoamérica sería que recordemos que los delitos que van y se denuncian, estoy hablando ahora sí específicamente en México, se hace un cálculo de lo que le llaman una cifra negra inmensa. O sea, la mayoría de los delitos, la mayoría de las violencias se ocultan, se silencian, quedan impunes, no llegan al Ministerio Público, no llegan a la Fiscalía. Cuando llegan a la Fiscalía, y este es un tema particularmente de México, y quisiera hablar por otros contextos en donde he estado, pero hablaré específicamente de México, pues tampoco es como que se investigue con la extensión que se debe. No se investiga con la suficiencia, no se investiga con la profundidad. Hay faltas profundas a la debida diligencia. Entonces, cuando sacan ese porcentaje del 2%, pues están contando, así como hay falsas acusaciones, pues también hay gente que, digamos, ha cometido el crimen y que ha salido libre, y no se puede contar esto como una falsa acusación. ¿Por qué? Porque hay personas que efectivamente han cometido un delito de dimensiones sexuales, pero no han recibido ningún tipo de sentencia. Esto no significa que haya sido una falsa acusación. Para poder llegar a una falsa acusación se tiene que hacer un tipo de investigación especial, y eso es un poco lo que proponemos en el texto. Lo voy a decir de esta forma. No puedes decir que porque una víctima lo que está diciendo no concuerda con la evidencia o no concuerda con los testimonios de otras personas, no puedes decir que es una falsa acusación. Puedes decir que el testimonio no es consistente con la evidencia, lo cual creo que ya es bastante para el fiscal, para lo que requiera hacer, digamos, en juicio. Pero para poder llegar a que una persona realmente hizo una falsa acusación, hay que descubrir, y esto es importante, la motivación criminal porque ahora pensemos en un agresor o en una agresora. Hay que ver la falsa acusación, como una violencia. Y como es una violencia y también es una falta que le podemos llamar delito, crimen, como quieras, se tiene que entonces ahora probar este delito, claro, ¿no? Porque me explico, como que luego lo hacen en la ausencia. Ese 2% honestamente se ha repetido mucho en los medios de comunicación, lo dicen mucho, sobre todo, y lo entiendo perfectamente, activistas que lo que quieren es decir, no caigan en el estereotipo de que las mujeres mienten, de que los niños mienten, y tienen toda la razón, y hablan de que realmente las falsas acusaciones son muy pocas, como el 2%, aunque ha habido estudios en ciertos contextos en donde hay ciertos incentivos. Por ejemplo, en Europa hay ciertos incentivos en algunos países para que le dan una cierta cantidad de euros a las personas que están siendo parte de un proceso de violencia, es decir, una persona que va y denuncia un delito, principalmente violencia sexual,
se les da un recurso. Esto hizo que aumentara la cantidad de personas que aprovechan esto para poder hacer una acusación falsa, pero es porque es un sistema muy específico. Yo la verdad no creo que en Latinoamérica tengamos ese problema porque realmente no hay incentivos, realmente no ganan nada las víctimas con ir a denunciar. La mayoría de las veces son descreídas, hay prejuicios en su contra, la sociedad se les juzga. Entonces, lo que sí tenemos que pensar es que cuando hay incentivos y hay una investigación superficial, pueden aumentar el porcentaje. Pero cuando no los hay, pues la verdad es que les voy a ser muy honesto, en mi trabajo particularmente, yo lo que siempre le digo a mis alumnos es, no nos tocan las estadísticas, nos toca el caso. El caso, exacto. Para atender el caso hay que romper los estereotipos y a veces las estadísticas crean estereotipos. Confundimos esas dos cosas y creo que una cosa es una estadística y otra cosa es el estereotipo. Y a veces aprovechamos y fundamentamos el estereotipo con estadísticas. Además, porque también está esa creencia de que los números son imbatibles. Exacto. Y entonces si lo dice la matemática, claro, no hay lugar a dudas. Aurelio, yo te quiero contar que muchos de los seguidores y de los suscriptores de este canal, si bien es cierto, son muy afines a estas temáticas. Hay algunos que incluso pertenecen a cuerpos de investigación o están estudiando precisamente para llegar en algún momento a ser parte de estos cuerpos de investigación. Y tú mencionaste un término que realmente a mí me parece súper importante y tú le has dado un desarrollo fundamental en diferentes tipos de fenómenos y es la debida diligencia. Aurelio, ¿qué es exactamente la debida diligencia? Fíjate que es un concepto que está muy asociado a la práctica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que básicamente se refiere tiene que ver con un derecho fundamental, que se llama el derecho al acceso a la justicia. Todos y todas, cuando acudimos a un sistema, cuando vamos y denunciamos un delito o un crimen y somos considerados víctimas, tenemos el derecho a que la investigación que se haga, los procedimientos que se resulten de la denuncia, sean lo mejor posible. También, obviamente, una persona que es acusada tiene derecho a que el procedimiento en su contra se haga de la mejor manera. Esto porque de no hacerse, lo voy a poner de esta forma, la debida diligencia es lo que es cómo se debe investigar y no cómo se puede investigar. Y lamentablemente en Latinoamérica, particularmente en mi país, se han acostumbrado a investigar como se puede. Y incluso te dicen, no, pues es que nosotros no tenemos tiempo para revisar un caso. Se entiende la crisis. En todos lados tenemos falta de material, falta de personal y falta de capacitación. Exceso de casos también. Altas tasas de casos. Están llenos de casos. El problema es que estás vulnerando un derecho humano, que es el derecho a la debida diligencia, porque seamos honestos, las fiscalías a veces pueden encargarse de darle sí debida diligencia a ciertos casos que tienen cierta notoriedad y dejar de lado otros que no. Ese es el problema, y por lo regular a los que se les da seguimiento con debida diligencia, pues son personas que ya tienen ciertos privilegios mediáticos, privilegios de reconocimiento, políticos, económicos, y obviamente a quien se le suele violar el derecho a la debida diligencia, pues son personas empobrecidas, marginadas, invisibles a la sociedad. Por eso es tan importante proteger ese derecho, por eso es importante que cada caso se investigue con profundidad. Entonces, y un elemento particular de la debida diligencia de un científico, ya no diría de los investigadores criminales y de otros, porque a lo mejor si lo ponemos la falsa acusación como una hipótesis, pues sí es importante que los primeros que asumamos la falsa acusación como una hipótesis seamos los científicos. Es seguir el método científico. Y recuerda, y tú lo sabes perfectamente, el método científico no es buscar evidencia para corroborar tu hipótesis, sino buscar evidencia contraria y si no la encuentras, se corrobora la hipótesis. Claro. Y es que yo estoy seguro que ustedes se acabaron de dar cuenta que en esta respuesta hay como 4 temas diferentes para programas de Barra y de otros espacios. Pero quisiera en este momento, o sea, como sintetizar una idea, y es que sin lugar a dudas la debida diligencia es hacer lo que hay que hacer, cuándo, cómo y dónde hay que hacerlo. Punto. Que claro, que hay circunstancias, entre comillas, atenuantes, pero lo que dice Aurelio me parece súper importante. Eso no justifica porque unos casos sí y porque otros no.
y los otros que no, desafortunadamente tienden a ser la gran mayoría, los que terminan engavetados, acumulando polvo, esperando que llegue el milagro administrativo que lo empiece a movilizar con las repercusiones investigativas que eso ya trae, ¿sí? Y es que la víctima ya no esté disponible, que ya no tengamos datos de contacto, en fin. O sea, es todo un fenómeno. Quiero que ustedes empiecen a dimensionar lo que hay detrás de la investigación de violencia sexual, pero también relacionado con las falsas acusaciones. Y es por eso que te quiero preguntar, Aurelio, porque acabamos de hablar justamente de lo que pasa con las fiscalías y demás. ¿Por qué crees tú o cuáles serían esas razones por las cuales las entidades gubernamentales no suelen hacer un seguimiento juicioso, en particular de la problemática de las falsas denuncias? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Yo creo que sobre todo tiene que ver con la acusación que está haciendo el fiscal. Y esto no solamente para las falsas acusaciones, sino para todos delitos. Cuando el fiscal o cuando el Ministerio Público se anima a hacer una acusación, por lo regular lo que ha hecho es un posicionamiento público con respecto a un crimen. Entonces, cuando no encuentra evidencia cuando avanza el caso y no encuentra evidencia o incluso encuentra evidencia de lo contrario, es decir, que la víctima ha mentido, pues honestamente no quieren echarse para atrás. Mejor prefieren dejar las cosas ahí. Es un tema político, honestamente, porque de alguna forma ese es un vicio, pienso, de todos lados. Yo lo veo en Estados Unidos, yo lo veo en Latinoamérica, yo lo veo en todos lados, que los funcionarios públicos, quienes operan el sistema y en general todos, no queremos admitir que nos hemos equivocado. No queremos admitir que empezamos con una idea y cuando fuimos avanzando nos dimos cuenta de otra. Y entonces, obviamente, el que dejen un caso por falta de evidencia, administrativamente se deshacen de algo, pero dejan desprotegida a la víctima, que fue, en este caso, a la persona que se le acusó falsamente. En concreto, por ejemplo, pasa mucho acá en México, tenemos un gran problema con el tema de los suicidios feminicidios, que sabes que una de las maneras más recurrentes de ocultar un crimen, de particularmente feminicidio, es montando un suicidio. Ajá. Y esto lo pueden saber los agresores de manera intuitiva porque saben o no saben o lo han visto en su realidad que las fiscalías dicen, pues aquí no hay acusado, un caso menos. Como dices, hay archivos, gavetas de puros expedientes, lo que quieren es un expediente menos. Es un tema que tiene que ver, uno, con la sobrecarga del sistema, dos, precisamente con el ya haber hecho un posicionamiento y no querer decir, ¿para qué me abro yo una nueva carpeta que me implique más trabajo si ya la víctima, que es una víctima real, pues ya tiene una reparación de daño? Mira, me salieron acá fuegos artificiales. Internet está celebrando tu intervención. Sí, qué onda. Ok, claro, es que, y también lo digo porque lo he visto, administrativamente es un lío, además porque habría que compulsar copias, el mismo despacho no es el competente para manejar esa falsa denuncia porque es un tipo penal diferente, o sea, es todo un lío, pero creo que es esa falta de juicio al seguir este tipo de casos los que nos tiene también ni siquiera en una criminalidad, en unas estadísticas, en unas cifras negras, sino totalmente ciegas, porque creo, y quiero tocar más adelante contigo este punto, pero quiero pensar que detrás de esto hay unas situaciones, unas problemáticas sociales, culturales muy fuertes. Pero ya vamos para allá porque tú mencionaste hace un rato una palabra que a mí me encanta, ¿sí? Y es motivación. Yo les cuento que hace un tiempo atrás, cuando estaba a cargo de este tipo de casos, recibí un caso y todo resultó en que era una venganza, ¿sí? La mujer descubrió una infidelidad y quiso pues, ejercer su derecho a la retaliación. Solo que en este caso en particular pues trianguló a su hija como una presunta víctima de violencia sexual y pues el hombre, ahí empezó todo el drama familiar, ¿no? Porque es claro que eso también empieza a suceder. Y también vi a muchos de mis compañeros lidiar con casos de presuntos asaltos sexuales ejecutados por extraños en los cuales realmente ni siquiera por sospecha la evidencia respaldaba ni un poco, repito, lo que supuestamente había sucedido. Tú nos hablaste hace un momento de la motivación.
Ujú. ¿Qué mueve a alguien a llevar a cabo una falsa denuncia? Ya nos dijiste hace un momento que en algunos países, obviamente con otros recursos Ujú. estructurales, reciben unos beneficios, pero digamos que a este lado del Atlántico y con lo que tú has visto, ¿qué puede motivar a alguien? ¿Qué puede pasar por la cabeza de alguien para denunciar a otro por violencia sexual? Mira, yo diría que la motivación de la persona que hace una falsa denuncia funciona de manera muy similar a cualquier tipo de violencia. Déjame, te comento, te trato de sintetizar como mi visión de cómo funciona la motivación, que viene mucho de mi trabajo en el tema de feminicidio. Ujú, La motivación del agresor tiene que ver con una intención, un ejercicio de poder para poder mantener una dominación sobre el otro. ujú, Es decir, el agresor o la agresora tiene una forma de ver y de instrumentalizar al otro, decir, esta es una persona, no es un humano, este es un objeto, me sirve ya sea económicamente, emocionalmente, socialmente, de alguna forma. Y por lo regular, el agresor o la agresora ha visto esa vulnerabilidad en esta víctima, y entonces cuando la víctima se sale de esa caja, cuando se desvía del control que tiene el agresor o la agresora, entonces viene un acto disciplinario. Y este acto ujú. disciplinario es el ejercicio de motivación. Entonces, para poder entender la motivación en cualquier crimen es importante entender el concepto de ideología. El concepto de ideología son las formas en que las narrativas, las historias, pues básicamente construyen la forma en que vemos el mundo. La ideología machista, por ejemplo, ve en la mujer una persona que está al servicio o que tiene ciertos roles muy específicos o que no puede tener una sexualidad activa o cualquier otra cosa. Y cuando se sale de ese rol, entonces viene una agresión. Cuando estamos hablando de agresiones o estamos hablando de violencia, la motivación, pues nosotros hemos identificado en nuestros casos algunas muy específicas. Primera, es cierto, la venganza, la cuestión pero la venganza entendida como una forma de darle una lección a esa persona y de volverla a poner en una situación de sumisión para que la agresora esté en la posición en la que ella estaba originalmente. Cuando el otro se quiere poner, aquí es donde viene la agresión. También Restablecer un poquito el status quo que le Exacto. beneficiaba únicamente al agresor. Exactamente. Otra podía ser para ocultar un crimen que han cometido. Muchas veces las falsas acusaciones es cuando ellos mismos han cometido un crimen y entonces hacen la falsa acusación para desviar la atención y que nos vayamos a otro lado. Wow. Y otras pueden ser varias. O sea, por ejemplo, también es cierto, y hay que decirlo, hay un estereotipo de que las personas con enfermedades mentales, con trastornos de personalidad, pueden ser violentas, agresivas. Lo cierto es que la mayoría de las personas con enfermedades mentales tienden más bien a ser víctimas de violencia, pero es cierto también que ciertos perfiles, con los contextos que te acabo de platicar, entonces pueden hacer una falsa acusación o es más probable que hagan una falsa acusación. Y un contexto particular que yo creo que es muy importante destacar es el tema de la violencia cuando hay una disputa de custodia, de dinero y ese tipo de cosas. Porque si te fijas, aquí la falsa acusación no es lo mismo que ir directamente con el Ministerio Público, en donde la única ganancia, por decirlo de alguna forma, pues es el proceso penal. No, eso vas, lo pones a la denuncia penal y ese te sirve para ir al juicio familiar y tú sabes que puede ser una ficha de negociación muchas de las veces. Y muy poderosa además, porque por todo el imaginario alrededor de un caso de violencia sexual, o sea, es casi como salir a jugar con la reina y empezar a arrasar con el tablero. Es una herramienta que por lo menos da mucho tiempo, porque evidentemente pensemos en el tema de la separación de hijos, padres y madres. Yo he tenido casos de falsas acusaciones, algunos de naturaleza sexual, otros más bien de naturaleza de violencia física en contra de mujeres. Es más, yo he tenido un caso que me parece muy interesante, honestamente, y se lo suelo mostrar a los alumnos porque es reciente, de una mujer que fue acusada de una falsa denuncia de violencia sexual por parte de un hombre. El hombre alegaba que él había sido forzado a tener relaciones sexuales, eran una pareja, y que él no podía evitar excitarse y que al final tenía relaciones sexuales y que al final pues acababa cediendo y que esto era violencia sexual, y escuche usted,
de género en su contra. Wow. Esto, pues, digo, si va alguien a denunciar esto, dirías, bueno, va, te estás aventando a hacer esa acusación. Pero el problema es que el Ministerio Público lo tomó muy en serio y llegamos hasta juicio en ese caso. Perdón, no a juicio, audiencia de vinculación, que no debimos haber llegado ni ahí. Y ahí obviamente nosotros los informes que hacemos son de investigación de campo, de contexto y falsas acusaciones. Y explicamos algo que creo que es fundamental para entender la motivación. Por lo regular, quien hace una falsa acusación, que es una agresión y una violencia muy grande, ya tenía poder, ya tenía dominio en la relación. Y lo que hace con la falsa acusación es mantener este dominio. Por eso es tan importante que revisemos el contexto de la dinámica de las personas involucradas. Porque si vemos que la persona que está diciendo que fue víctima de violencia sexual, tú sabes que la violencia sexual no viene solita, viene acompañada de vejaciones, humillaciones, de todo un contexto. Si no investigas el contexto, a lo mejor hay veces hay muy poca evidencia en términos físicos, en términos químicos, por ejemplo, de la violencia sexual. Pero si tú investigas la dinámica, te das cuenta que está rodeada de un montón de violencia que le dan credibilidad precisamente a la víctima. Lo mismo en la falsa acusación. Por lo regular, y esto es muy común, ¿qué antecedentes tiene una falsa acusación? Igual que cualquier tipo de violencia, hay amenazas. La agresora o el agresor amenaza, vas a ver, de mí te vas a acordar. No sabes con quién te has metido. Y eso es una acusación, y eso es una amenaza como quien agrede, como el hombre agrediendo a la mujer diciendo, claro, a mí no me dejas, tú no sabes quién soy yo, ¿no? Tú crees que puedes hacer lo que tú quieras. Y entonces el chiste es que ese fenómeno criminal hay que capacitar a los investigadores e investigadoras para que sepan ver, así como se capacita en violencia de género, en violencia en contra de comunidades indígenas, se llama el enfoque diferencial. Hay que saber hacer investigación con perspectiva de falsa acusación. Bueno, yo quiero me emocioné aquí. Yo quiero hacerte una pregunta, y es que, claro, tú acabas de mencionar y hacer mucho énfasis, has puesto el foco sobre los investigadores, pero yo te pregunto porque además tú has sido formador, capacitador en diferentes países, de fiscales, de jueces, y me surge la pregunta, listo, los investigadores se capacitan, pero los fiscales y los jueces ya están listos con el chip o tenemos problemas, Houston. Tenemos bastantes problemas, Houston, particularmente por lo que platicábamos hace rato. Si quieren, todo mundo, todos los que estamos en el sistema, no nos hagamos tontos. Todos sabemos que existen las falsas acusaciones. De hecho, vayámonos en la historia. Las falsas acusaciones fue un tema central en el cambio y en la reforma de las entrevistas que se hacen actualmente de niños, niñas y adolescentes. Los protocolos que conocemos, el de Michigan y otros, no surgieron porque hubiera una idea de vamos a mejorar las entrevistas, sino porque en los años 80 hubo un pánico moral de los supuestos abusos sexuales satánicos en Estados Unidos. Te acordarás de todo ese tema, ¿no? Cuando empezaron a decir, es que cuando los hipnotistas empezaron a hacer regresiones a las personas. De hecho, Carl Sagan en El Mundo y sus Demonios dejó un capítulo sobre eso. Ajá, sí. Que fue un tema impresionante. Yo soy lo suficientemente viejo para haber recordado las mismas maestras de primaria te decían, no, es que hay secuestradores que son satánicos y lo hacen. Y el problema fundamental fue los psicólogos y psicólogas que empezaron a hacer evaluaciones en donde tenían la hipótesis necesariamente de que los niños y niñas estaban escondiendo algo o que las víctimas tenían memorias suprimidas y empezaron a utilizar técnicas altamente sugestivas para poder hacer que los niños y niñas acabaran diciendo cosas que no habían sucedido, que no hay evidencia y que eventualmente dieron pie a que muchas personas estuvieran años litigando. En aquella época hubo mucho interés. De hecho, hay un libro del 1996, que es el último libro, honestamente, que se ha escrito al respecto, sobre cómo las entrevistas, cómo el sistema judicial, cómo las psicólogas de aquel momento, yo no hablo de las psicólogas de este momento, ahora las psicólogas suelen utilizar el protocolo, suelen videograbar, suelen evitar muñecos anatómicos, etcétera, etcétera.
en aquel momento hablaba de cómo las entrevistas pueden hacer que los niños acaben diciéndolo. Entonces, en aquella época hubo mucho interés de la fiscalía de empezar a ver esto, pero ese interés se empezó a borrar. Si no se hace público, si no se habla de otra forma, si no hay un interés, esto todo es político. Político en términos de que no se quieren meter en problemas, empezar a decir que hay falsas acusaciones, lo cual entiendo perfectamente. No hay necesidad de estar hablando públicamente de las falsas acusaciones por parte de las fiscales, porque no es el problema más grande que hay otros problemas mucho más grandes. Pero lo que sí creo es que sí les hace falta capacitación. Yo ahí sí creo que si con una capacitación adecuada, cuando vean el problema desde un lente particular, puede ser que empiezan a decir, por lo menos a detectar casos, claro, y poder poner en argumentos, en evidencia, sus sospechas. Porque yo he visto que muchos tienen sospechas, pero no saben cómo convertirlo en certeza. Y lo digo porque lo he visto, tiene que ver un poco con esa ausencia de metodología para investigar, ¿sí? Sí. Es decir, no tienen la evidencia para sustentar esa hipótesis que fue surgiendo, sino que terminan siendo más discursos. Yo sé que tú lo has visto. Es que a mí me parece, es que yo he visto, es que esto es raro. Ajá, pero bueno, ¿cómo aterrizamos eso? Mira que tú nos has dado un contexto muy grande de todo el fenómeno, nos has hablado del contexto particular de cada caso, y justo por eso es que quiero lanzar la pregunta, y además que yo sé que tú lo has visto, ¿cuáles tú dirías son las consecuencias tanto individuales como sociales de las falsas denuncias? Mira, las consecuencias individuales pueden ser devastadoras, honestamente, particularmente para niños, niñas y adolescentes. A mí me ha tocado la investigación de casos como el que tú mencionabas hace rato, que nosotros le llamamos la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes como una herramienta de ataque, como una ficha de intercambio, ¿me explico? Y ahí yo sí quisiera salirme del discurso, y voy a hacer un paréntesis como para dar contexto a esto. En México empezó todo un tema, por ejemplo, de la alienación parental. Oh, por Dios, no vamos a entrar. Vamos a entrar en el agujero negro, Aurelio. Vamos a entrar. Mira, yo entro. El tema de la alienación parental, que lo resumo muy rápido. Tiene sentido que hablemos de interferencias parentales, tiene sentido que hablemos de manipulación, si quieres, pero no tiene sentido que hablemos de síndrome de alienación parental. Es decir, el síndrome de alienación parental tiene una concepción, me parece, muy errónea. Proviene de la última vez me tocó ser revisor de un libro, por ejemplo, me mandaron un libro, yo no sé qué estaban pensando, me mandaron como revisor anónimo de un libro que era de alienación parental, y mis comentarios fueron muy sencillos. Les dije, no hay ni una cita, ni un comentario acerca de derechos de niños, niñas y adolescentes. No hay absolutamente ningún capítulo, ninguna mención acerca del tema del desarrollo, cómo puede influir en la evaluación de niños, niñas y adolescentes. No es lo mismo de hablar de alienación parental, si quieren hablarlo así, o síndrome a los 4 que a los 7, a los 8, 10 años. Por favor, o sea, eso no es psicología, pues. Lo que están hablando es de una manera, y bueno, no me quiero meter a la historia de Garner y todo ese rollo. No, por favor. Pero si te fijas, es una concepción adultocentrista. La idea de que la alienación, o sea, el niño tiene algo porque la manipuló su mamá o su papá. No, céntrate en el niño, necesitamos investigaciones con perspectiva de infancia. Otro gran tema, también espinoso, también difícil, del otro lado. Así que vamos a poner de manera general, los papás reclamando. Están alienando a los niños. Y luego surgieron las mamás diciendo, no, es violencia vicaria. Oh, por Dios, no hagamos esto. Este capítulo se está poniendo denso, voy por agua. Yo sé. Y yo digo, efectivamente, existe violencia brutal, horrible, de género, específicamente en contra de mujeres, utilizando a los hijos, utilizando a su red de apoyo, efectivamente. Pero creo que hablando específicamente de la violencia contra niños y niñas, primero tenemos que poner el foco sobre niños y niñas. Porque si empezamos es también muy adultocentrista, puede ser muy adultocentrista tanto la alienación parental como la violencia vicaria, en el sentido de que dejan de lado o atrás la infancia. Yo digo, si usted quiere investigar de cualquier forma, siempre empiece desde una perspectiva de infancia. Recuerden que los niños y niñas tienen derecho a la participación,
Es una población vulnerable que requiere como le llama la Corte Interamericana, una protección reforzada, pues. Existe la violencia de género, pero también hay que entender que la perspectiva de género implica una interseccionalidad. Y también hay niñas que pasan por esto, como el caso que tú me estabas diciendo. Entonces, si creemos o no creemos a las víctimas, se hace exactamente lo mismo. Se investiga con debida diligencia. Entonces, en términos individuales, los efectos de una falsa acusación, yo diría, los primeros afectados siempre son las infancias. Evidentemente va a afectar a la persona acusada. El caso que les decía de esta mujer que fue acusada por su expareja de violencia sexual, le afectó en términos de pago de abogados, de desprestigio social, de que la corrieran de su trabajo, de cierto escarnio público, y obviamente son cosas que son irreparables, pues. Lamentablemente vivimos en un entorno en donde pensamos, y otra vez, quiero hacer al lado, déjame te platico muy rápido una anécdota. Cuando sacamos el libro, salió en la época de Me Too. Y entonces una reportera de Fox, que tú sabes que Fox en Estados Unidos es una cadena hiperconservadora, en contra de los movimientos de las minorías, en contra de los derechos, pues utilizó un quote de nuestro libro en donde decía, no hay que creerle a las víctimas o algo así. Muy conveniente, sin leer el resto. Dando todo el contexto del libro, porque decía, no, los científicos dicen que no hay que creer a las víctimas. No, nosotros dijimos que hay que creer a las víctimas y tan le creemos que vamos a investigar. Lo que decimos es que hay que corroborar los testimonios, siempre para obtener evidencia. Entonces, en términos sociales, yo sí creo que es una conversación aparte, porque yo estoy completamente de acuerdo con que al final del día el yo te creo es una postura completamente política y completamente válida en un sistema tan insensible. Y eso yo honestamente no tengo nada que reclamarle ni al público ni a la sociedad con respecto a eso. Más bien yo le invitaría a investigadores e investigadoras que nos centremos en el caso a caso y que busquemos justicia y derechos y sobre todo restitución de derechos a aquellos que se encuentran en digamos, en medio de esta batalla. Porque muchas de las veces quienes acaban pagando pues son niños desvinculados de sus padres, de sus vínculos y de sus cuidadores, en lo que se resuelve, y pues muchas de las veces ya hay un problema que es difícil de restituir o de reparar. Claro, y es que este tipo de temática suele también mover muchas fibras, es un tema muy sensible, y es más, me hiciste recordar que hace unos años atrás conversaba con una colega y al tocar en particular el tema de las falsas denuncias, pues ella se enojó un poco, se enfadó y me dijo que hablar de falsas denuncias era intensificar, darle respaldo a los mitos sobre la violencia sexual y que de paso ahí estaba desconociendo la violencia de género. Aunque ya lo has mencionado entre líneas, la pregunta puntual va: ¿tú consideras que hablar de falsas acusaciones, de falsas denuncias, es desconocer la violencia de género? Mira, te voy a contar cuál es nuestra postura al respecto. Okay. Nosotros pensamos que cuando decimos que se habla de una perspectiva de género en una investigación, hay un elemento que es fundamental, que tiene que ver con que quien investiga entienda cómo estamos atravesados por el tema de género. O sea, hay una sensibilidad, hay unos lentes, hay una conciencia histórica, porque eso también creo que es el problema, que cuando se capacita en términos de género, no necesariamente, por lo menos acá en México tenemos un gran problema, que nuestra capacitación en temas de género suele ser muy superficial. O sea, se gastan millones y millones de pesos en básicamente enseñar qué es género, qué es sexo, qué es identidad. Dices, man, eso ya yo creo que lo debimos haber superado hace bastantes años, pero se sigue gastando en eso. Sí. Yo creo que la perspectiva de género implica, primero, pensamiento crítico y reflexivo con respecto a cómo existen sistemas de opresión dominantes, ideologías que lo sustentan, prácticas institucionales que lo refuerzan, pero también, y sobre todo esto es lo más importante, investigación a profundidad. No, la perspectiva de género no se trata de creerle o no creerle a nadie. La perspectiva de género se trata de hacer una debida diligencia
para proteger el derecho a la debida diligencia con enfoque diferencial, porque la violencia contra las mujeres es diferenciada a las mujeres, pero para llegar a eso, si te fijas, necesitas hacer una debida diligencia, tener profesionales que entiendan de perspectiva de género, no en general, sino cómo se aplica la investigación, que ahí es donde en México por lo menos no estamos ahí. Ya me toca ver a mis reportes que dicen, seguimos la perspectiva de género, el EMDU-PARA, bueno, se llenan la boca de tratados internacionales relacionados con violencia de género, pero la entrevistaron y ya. Sí. Entonces, eso es un despropósito, no solamente para el agresor, que eso es lo de menos, para la víctima. Uh-huh. La víctima merece una investigación profunda. Entonces, no sé, para poder asumir una perspectiva de género, y yo diría de manera general una perspectiva de derechos humanos, es importante seguir estos dos conceptos, enfoque diferencial y debida diligencia. Incluso a mí me ha tocado testificar en juicios en donde yo digo, es que aquí el psicólogo o la psicóloga dice haber utilizado perspectiva de género cuando no hizo ninguna investigación, no entiende el contexto, no habla, por ejemplo, de la pobreza del agresor o de la víctima, no entiende las circunstancias en las que suceden las cosas, sino simplemente, si te fijas, hemos cambiado un estereotipo por otro. Por otro. ¿Y por qué sucede eso? Porque el sistema sigue teniendo las mismas limitaciones. Para poder asumir una verdadera perspectiva de género, honestamente, y esta es mi postura, se requiere una profunda reforma en la forma en cómo comprendemos la investigación para poderla aplicar realmente. Porque si seguimos jugando con las mismas fichas, nada más estamos cambiando a quién beneficiamos y a quién perjudicamos. De acuerdo. Y entonces se vuelve como que ahora la marea viene de este lado y viene del otro. Y no es una verdadera, no es justicia de verdad, no es justicia con mayúsculas. Terminan saliendo investigaciones en serie, como en una especie de maquila. Acá, exacto. Exacto, no está esa particularidad, no se reconoce. Y ojo que aquí en Colombia, les cuento para los que nos siguen de otros países, yo me imagino que también ha sucedido algo similar en México, Aurelio, pero te cuento que acá incluso la Corte Suprema de Justicia ha modificado sentencias condenatorias en función justamente de esa revisión de quién era él o la agresora. Y se han cambiado sentencias, no digo absolutorias, pero sí han disminuido la pena porque no se tuvo en cuenta el enfoque diferencial, la perspectiva de género, la violencia de género que había inmersa. Es decir, no es un tema menor, pero creo que el tema a veces se enturbia precisamente por unas posturas un poco radicales que desde mi experiencia creo que las instituciones, al no querer entrar en esa lucha, trata de mantenerse muy neutra, pero en la neutralidad se empieza a maquilar con los casos, empiezan a salir como si fueran en plantilla, tristemente. Y por supuesto, con esto que Aurelio nos está contando y que estamos aquí conversando, de ninguna manera queremos decir, y ya Aurelio lo mencionó, pero quiero enfatizar porque a veces se mueven fibras, repito, y es totalmente válido. Totalmente. No estamos diciendo que las falsas denuncias corresponden a todos los casos de violencia sexual, no. Si hay un porcentaje, hay que prestarle atención a este tipo de cosas, pero más allá, la clave o una de las claves para llegar allá, para identificar, es reconocer el caso uno a uno. Y en ese orden de ideas, Aurelio, tú que has estado como experto asesorando investigadores, que has visto el funcionamiento de la administración de justicia en las instancias de fiscalía, de jueces, y entendiendo que eso tampoco es una receta, ¿cuáles tú dirías que son las, 5 máximas de una buena investigación en violencia sexual? Lo primero, creo que tiene que ver con quienes reciban el caso. Tienen que ser personas muy capacitadas, pero particularmente tienen que estar entrenadas en todo lo que hemos hablado, debida diligencia, lo que usted quiera, pero sobre todo en temas de sexualidad. Creo que algo que suele pasar es que las personas que están en delitos sexuales no necesariamente entienden la sexualidad, no solamente en términos de violencia como un ejercicio de poder. Yo creo que es importante que, por ejemplo, se asuman posturas como por ejemplo, la antropóloga argentina Rita Segato,
que habla particularmente de cómo la violencia sexual debe ser visto como un acto de violencia pedagógica, como una forma de enseñarle a la persona en cuál es su posición, etcétera, en lugar de estarlo viendo como todavía pasa con algunos operadores, como un acto de sexualidad, ¿no? Desbordada, ¿no? Como de un deseo que no se pudo contener. Entonces, es importante que quienes investiguen, pues, y sobre todo en nuestros países, otra vez latinoamericanos, que solemos tener una educación sexual, pues, limitada, atravesada por la religión, atravesada por las costumbres, que empecemos a entender particularmente en temas de, por ejemplo, abuso sexual infantil. Pensar que quien abusa sexualmente de niños, niñas y adolescentes, pues obviamente suele tener ciertas formas de hacer grooming, ciertas formas de acercarse, y entonces no solamente es el testimonio de la víctima, sino cómo el testimonio nos puede ayudar a establecer después el modus operandi, la motivación, etcétera, etcétera. Entonces, lo número uno sería la capacitación a personas que de verdad piensen el mundo desde una perspectiva mucho más amplia que la educación sexual que normalmente tenemos por nuestra formación escolar. Número dos, yo diría que algo que es muy importante es no olvidar que cuando hay violencia sexual hay escena del crimen. La violencia sexual implica una casa, implica un automóvil, implica una fiesta, implica un callejón, y eso implica cámaras, y eso implica restos químicos. Yo entiendo que a veces yo he tenido casos, por ejemplo, un caso que tuve en Estados Unidos, en donde había una acusación de agresión sexual de un adulto boomer, 50 y tantos años, a un adolescente en una casa que habían rentado de Airbnb. Y me acuerdo mucho que cuando van con la ex esposa de esta persona, que casualmente fue quien acompañó a esta adolescente a poner la denuncia, a pesar de que la adolescente no tenía ninguna relación con la esposa, me acuerdo que los policías, le dijo ella a los policías, fíjate que en esa casa ya nos llevaba él antes y hay cámaras que graban todo. Dice ella, pero yo creo que ya las ha de haber borrado porque ya pasó mucho tiempo. ¿Y qué hicieron los policías? Pues no ir a buscar, porque dijeron, pues sí es cierto, ya las debió haber borrado. Entonces muchas de las veces no se hacen diligencias porque se piensa que en la violencia sexual no hay escena del crimen, cuando claramente hay una escena del crimen. Hay que ir a ver, hay que ver si hay testigos, hay que ver un montón de cosas que se pueden ver en el sitio e incluso se puede encontrar evidencia física. Número 3, yo lo que diría es que es muy importante ver el contexto de las acusaciones. ¿Quién es la primera, por ejemplo, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, quién fue la primera persona que le dijo o que acompañó al niño que dijo, pues sí, esto es una violencia sexual, te acompaño a poner una denuncia? El historial de las denuncias es importantísimo, particularmente para los psicólogos forenses, porque suelen hacer evaluaciones basadas en el solo testimonio que ellos recogieron con la entrevista grabada, pero realmente la metodología dice que lo que hay que es ver las diferentes emisiones de denuncias, la que le dijo a la abuelita, luego la que le dijo al novio, luego cuando fue su terapeuta y luego después cuando fue el Ministerio Público. Es decir, las evaluaciones de testimonio se tienen que hacer de todos los testimonios. No tiene que ser solamente el testimonio, porque si no hacemos solamente un testimonio, nos estamos perdiendo de elementos que pueden ser dignos de análisis, como por ejemplo, a lo mejor ha añadido detalles, lo cual no necesariamente es un indicador de falsa denuncia, sino más bien nos ayuda a entender por qué ha añadido detalles, porque se le han hecho preguntas distintas, porque ha empezado a recordar cosas diferentes, o también está añadiendo detalles, que es algo típico de las falsas denuncias, que va exagerando o le va poniendo más de su cosecha, porque ve que las autoridades no están reaccionando como ella espera o como él espera. Número 4, análisis de contexto. El análisis de contexto es muy importante. Esta herramienta que surgió precisamente a partir, y en Colombia se desarrolló muchísimo, ahora entiendo que no necesariamente está en los mejores términos con el análisis de contexto, pero en su momento fue una herramienta muy importante y ahora en México la estamos retomando mucho. Yo creo que el análisis de contexto no debe ser necesariamente en todos los casos una herramienta adicional, sino más bien que a todos los investigadores nos enseñen a hacer análisis de contexto. Esto implica ver la historia del lugar en donde sucedieron los hechos. Me refiero a los barrios donde sucedieron, la ciudad donde sucede, los elementos históricos que están involucrados, los elementos incluso territoriales. Esto debe ser utilizado para todo, para cualquier crimen, y particularmente ver las historias y las dinámicas en que se encuentran ambos. Como decía,
cuando sospechamos de una falsa acusación, lo que te vas a encontrar es que quien hace una falsa acusación realmente siempre ha tenido el dominio y el poder sobre a quien están acusando. No me vas a dar dinero. Entonces te crees que puedes ser libre, porque por lo regular las falsas acusaciones siempre están acompañadas de una extorsión. Si no encuentras eso, pues entonces a lo mejor te empiezas a ir a la otra hipótesis. Y finalmente, que creo que algo es muy importante, la reconstrucción del crimen. La reconstrucción del crimen también se tiene que hacer. Un crimen sucedió en un momento determinado, en un lugar determinado, y esto implica una victimología, y esto implica una consistencia con la evidencia física. Por ejemplo, recordando estos casos que te decía de los años 80 de pánicos morales que hubo de violencia sexual, algunos de los niños y niñas describían violencia sexual que obviamente hubieran dejado evidencia física, lesiones, sangrados, ropa manchada, cosas que no existían. Y el tema es que lo que hizo la fiscalía en aquel momento fue quitar toda esa evidencia y solamente irse por el testimonio de niños y niñas que habían sido resultado de entrevistas mal hechas, entrevistas que dirigían a los niños a decir o a confirmar las sospechas de la fiscalía. Claro. Wow, tremenda masterclass. O sea, estoy anonadado, mi estimado Aurelio, de verdad impresionante. Pero a propósito de lo que nos mencionabas hace un momento, a mí me parece muy interesante y valioso que la primera herramienta que tú mencionaste, lo primero que hay que tener en cuenta es la capacitación. Y aquí yo quiero aprovechar este espacio porque también es importante divulgar el trabajo de otros. Es que tú has venido trabajando desde hace mucho tiempo en términos de capacitación y en particular tienes un equipo de trabajo bien interesante, así que quiero que por favor nos cuentes qué es el Instituto de Ciencia Aplicada. Fíjate que es una organización que surgió a partir de una idea fundamental. Dos cosas. Primero, el eslogan. El eslogan original que teníamos era ciencia para la transformación social. Wow. Que básicamente lo que pensamos es, aquellos que nos dedicamos a la academia, normalmente siempre estamos mediados de instituciones. Estas instituciones a veces tienen las mejores intenciones, pero muchas de las veces tienen intenciones pues comerciales, lo cual es completamente válido. Pero pensamos en una institución en donde quienes trabajamos, hacemos ciencia en diferentes entornos, ahorita particularmente en temas de seguridad pública, prevención de violencia, investigación forense, pues que nosotros fuéramos quienes llevamos las riendas de la institución para no tener, y sobre todo ser independientes de intereses estatales, de intereses de otro tipo, para nosotros poder hacer capacitaciones y poder hacer publicaciones y poder hacer difusión, pues desde lo que nosotros pensamos que es la debida diligencia y sobre todo desde la perspectiva de derechos humanos. Entonces, finalmente es una institución que se dedica a la consultoría. Hemos trabajado con diferentes organizaciones como Naciones Unidas, la Agencia de Cooperación Alemana, la Secretaría de Bienestar de Guatemala y otras tantas, pero también nos dedicamos a los posgrados. Como bien dices, tenemos un par de posgrados en línea. Uno está dirigido a criminólogos, criminólogas forenses, personas que se dedican más al tema de la evaluación de la evidencia física en términos de reconstrucción del crimen, perfilación criminal, en términos de motivación criminal, todo lo que llamaríamos criminología forense. Sí. Y la otra maestría está más orientada hacia la evaluación del contexto, hacia temas de reparación de daño, hacia entrevistas de evaluación de víctimas, hacia, por ejemplo, protocolo de Estambul, que sería la psicología forense. Entonces, básicamente tenemos dos posgrados, uno es criminología forense, el otro es psicología forense, y lo que buscamos es que los criminólogos, por fin, acepten que su trabajo realmente es más de evidencia física, porque suelen pensar que su trabajo es como de vamos a ver la mente del criminal. Bueno, ni nosotros los psicólogos debemos andarnos metiendo en la mente del criminal, mucho menos criminólogos. Entonces, hemos hecho como este trabajo que buscamos sea transdisciplinar para poder hacer reconstrucciones, por ejemplo, las autopsias psicológicas con reconstrucción del crimen. Ok. No, o sea, no nada más es ir a preguntarle a la gente, sino que se haga una reconstrucción de la escena, ¿no? Claro. O feminicidios, cuando se haga una investigación con perspectiva de género, pero que implique también un análisis motivacional a partir de una reconstrucción del crimen. Entonces, por ahí estamos tratando de hacer ese enganche. Tenemos varias generaciones de estudiantes que ya han salido
Y pues nada, les invito a que investiguen más sobre ciencia aplicada, Instituto de Ciencia Aplicada, o busquen con mi nombre si quieren enterarse más de lo que estamos trabajando. Y yo voy a ayudar un poquito para que se enteren más, porque resulta que a propósito del tema de este capítulo de Barra Criminológica, el Instituto Ciencia Aplicada próximamente va a tener un seminario de falsas acusaciones en casos de violencia sexual. Entonces, para aquellas personas que pudieran estar interesadas, Aurelio, ¿qué pueden encontrarse o qué se van a encontrar, además porque tú vas a liderar ese encuentro académico? ¿Qué se van a encontrar y qué van a aprender? Mira, lo que queremos es mostrar algunos de los elementos centrales del texto, como por ejemplo tenemos un capítulo que se llama Focos Rojos, que es como cuál es la lista de elementos que están presentes en un caso, que como nosotros decimos, no significa que es una falsa acusación, pero sí es un tema al que debes de ponerle atención. Claro. Y lo que quiere mostrar es casos, mostrarles casos, cómo los hemos trabajado, los informes, metodología, pero sobre todo sentencias que hemos tenido acá de la Suprema Corte de Justicia, para que ustedes puedan sustentar, particularmente la Corte de Justicia que ha hablado de la necesidad de aquellos que hacen evaluaciones de posible abuso sexual en niños y niñas, que sean personas, como hemos hablado, capacitadas, que entiendan que hay que hacer hipótesis. Y entonces un poco lo que yo creo que nos toca, y un poco es lo que hacemos con estos seminarios que les llamamos de actualización, es poder enseñarles a profesionales, y bueno, estudiantes casi nunca tenemos, honestamente, estudiantes, casi siempre tenemos profesionales, cómo poder abordar la problemática de una manera profesional, cómo poder abordar la temática con literatura, no desde la sospecha, no desde el prejuicio, no desde el estereotipo, que eso es, mira, es que las falsas acusaciones o la idea de falsas acusaciones no la vamos a quitar. O sea, todo mundo puede tener una sospecha. Lo que necesitamos más bien es que quienes hacen el trabajo tengan una metodología para abordarla, para que o se descarte la hipótesis o se compruebe. Claro que sí, claro, que es al final lo que se va a evaluar en un escenario de juicio, por ejemplo, si es que el caso llega allá, ¿sí? Y que sea la buena ciencia la que oriente a los jueces a la toma de decisiones. Mucho que hacer, mucho que estudiar, mucho que aprender. Aquí en la descripción de este video van a encontrar el enlace para que conozcan el Instituto de Ciencia Aplicada, para que también revisen su oferta de seminarios, diplomados. Es súper amplia, súper interesante, y créanme que es un poco como en heladería, hay para todos los gustos y con profesionales de primera línea como el profesor Aurelio. Gracias. Bueno, Aurelio, ya para cerrar, te cuento que desde hace un tiempo he tratado de instaurar la sección de cierre en Barra Criminológica. En este momento tiene el título Barra Libre en Ráfaga. Se siguen recibiendo sugerencias para mejorar el nombre, así que gracias. Ahí en los comentarios. Va bien. El nombre está bien, ya veremos. Ok, bien, listo. Pero igual, lo sigo leyendo en los comentarios. Y te cuento, mi estimado Aurelio, que son preguntas de respuesta rápida y listo. O sea, lo que salga de tu sistema límbico, de tu corazón, de tu prefrontal, de lo que quieras. ¿Listo? Vale. Y además nos permite conocerte un poco más, pero a la vez nos vamos llevando recomendaciones de cositas que pueden resultar interesantes consultar, ver, leer, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿estás preparado, vaquero? No estoy, pero siempre lo... Porque siempre, todos contestan igual. Lo hago. Ok, listo. Mi estimado Aurelio, aquí vamos. ¿Harry Potter o El Señor de los Anillos? Señor de los Anillos. ¿El Señor de los Anillos o Juego de Tronos? No, Juego de Tronos. Lo sabía. ¿Juego de Tronos o El Resplandor? Resplandor. ¿El Resplandor o La Naranja Mecánica? Resplandor. ¿El Resplandor o El Silencio de los Inocentes? Resplandor. ¿El Resplandor o Mindhunter? ¿La serie? Sí. ¿Mindhunter? No, El Resplandor. ¿El Resplandor o True Detective? True Detective. Ah, yo sabía, por eso True la dejé al Detective, final. sí, claro. Primera temporada, obviamente, ¿no? La primera, por supuesto. Sí, claro, la primera. claro. Aurelio, un libro para recomendar.
de lo que tú quieras, académico o no académico, algo que nos ayude a amueblar mejor nuestros áticos. Mira, yo recomiendo, en general, ando muy clavado en varios textos, ¿no? Pero hay uno que yo creo que es un clásico que todos debemos de leer, que no tiene nada que ver con lo forense, pero creo que es muy, muy importante. Se llama La falsa medida del hombre. De Stephen Jay Gould. De Stephen Jay Gould. Creo que es un texto que a mí, cuando yo lo leí en mi adolescencia, me voló la cabeza, me enseñó cómo es que la ciencia puede tener profundos sesgos. Leer Stephen Jay Gould también es un placer, o sea, para mí, junto con Sagan, junto con varios divulgadores científicos, es creo uno de los divulgadores científicos más importantes que existieron y que muchas de las veces no se ha leído tanto como otros divulgadores. La vida maravillosa de Stephen Jay Gould también es un gran libro, pero bueno, La falsa medida del hombre siempre lo recomiendo. Hay otros textos que he estado leyendo que ya en futuras invitaciones que espero tengamos en el futuro. Obvio. Pero sí, yo diría La falsa medida del hombre porque es como la mente, como nuestra concepción es histórica y cómo los científicos a la hora de hacer nuestro trabajo claramente podemos estar sesgados por los estereotipos y las ideologías de nuestra época. De acuerdo. Además, si me lo permites, Aurelio, es una narrativa hermosa, sencilla, divertidísima cuando él quiere, cuando quería. Fue una gran pérdida para el mundo de la ciencia y de acuerdo con lo que tú dices, es triste que no tenga más renombre como otros autores cuando incluso fue el encargado de replantear la teoría de la evolución de Darwin. O sea, pequeña cosa la que hizo, y fíjense que pues, no se le conoce totalmente. La obra de Stephen Jay, recomendadísima. Y una serie o película que no podemos dejar de ver. Fíjate que la trajiste la trajiste al cuento que fue True Detective. Yo sé que todos la han visto, pero yo recomiendo verla y una y otra vez. Honestamente, la primera temporada hay ciertas escenas, hay ciertas cosas que hace True Detective que para mí son muy importantes, como por ejemplo la idea del contexto para poder entender el crimen, ¿no? Como el detective Matthew McConaughey juega mucho con esta idea y utiliza una palabra que se inventan para la serie que se llama la psicósfera. Dice, es que yo siento la psicósfera, que es básicamente su intuición de cómo funciona la marginación en Estados Unidos, lo que le llaman el Bible Belt o el cinto bíblico que existe en Estados Unidos, esta ignorancia. A mí True Detective me parece, en nuestro tema, en lo que nosotros andamos, sabemos que al final es de acción, sabemos que al final es ficción, pero creo que la idea de un detective que siempre está viendo y siempre está viendo con lejanía a la sociedad, que la está viendo con crítica a la sociedad, que incluso está un poco hasta apartado de ella, con este destino trágico, etcétera, etcétera. No tenemos que llegar hasta allá para poder ver a la sociedad con crítica, y creo que es una serie que vale mucho la pena verla. Total. Tiene muchas capas y justamente por eso es que vale tu recomendación de verla una y otra vez, porque siempre trae algo nuevo que aportar, y de hecho por eso es que ha sido también foco de muchas revisiones desde el género del true crime. O sea, trae muchas lecturas, así que ya saben, ese es el próximo compromiso para ver en televisión. Bueno, Aurelio, no me puedo despedir sin antes preguntarte si quieres compartir, decirle algo a nuestra audiencia ya antes de despedirnos, algo que quieras dejar a modo de reflexión o de sugerencia, queja, reclamo, pregunta, no mentira, lo que sea. Este es tu momento de libre albedrío. Muchas gracias. Fíjate, algo que hemos insistido es que cuando hagamos investigación, cuando estemos interesados por las ciencias forenses, entiendo que se puedan interesar por el aspecto más pues mediático o el aspecto más intelectual de la investigación del crimen, pero yo les invito a que también revisemos esta motivación que es partir de que la idea de que el mundo es injusto. Sabemos que el mundo es muy injusto, estamos en tiempos fuertes, estamos en tiempos de cambio climático, estamos en tiempos de estrés hídrica. Esto va a llevar a crímenes relacionados, ¿no? Imagínense ustedes, explotación infantil, crímenes contra defensores de la tierra, crímenes contra defensores de derechos humanos. Entonces yo les invito a que partamos siempre
de una lectura de la realidad informada, de que el mundo es injusto y que nuestro trabajo es documentar esa injusticia. Y creo que una herramienta para documentar la injusticia son los derechos humanos. Por eso es importante empezar a empatar la investigación forense con los derechos humanos. Y pues nada, ponerme a sus órdenes, agradecer mucho el espacio, que estuve muy contento de conversar contigo, y saludar a nuestro público, que espero les sea de interés esto que hemos dialogado. Yo estoy completamente seguro que sí. Aurelio, a mí se me pasó este tiempo volando. Pues sí. Y creo que me quedo también con tu reflexión. Se vienen cosas muy complejas para la humanidad. Y creo que también detrás de ese reconocernos como humanos y los derechos que tenemos, también tiene que ver sobre todo con ser compasivos con los demás, entender su situación y responder en coherencia con esa situación, procurando hacer lo que hay que hacer, cuándo, dónde y cómo hay que hacerlo. Aurelio, de todo corazón, con el mayor cariño del mundo, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar en Barra Criminológica. Fue un privilegio escucharte, aprender muchísimo. Créeme, aquí tengo mi blog de notas y espero que también para ustedes haya sido un escenario muy satisfactorio. Y Aurelio, mis mejores deseos en todas tus actividades profesionales, académicas, personales. Lo mejor del mundo para ti. Un abrazo a la distancia. Y espero que esta no sea sino la primera vez de que podamos contar contigo en Barra Criminológica. Con mucho gusto. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, pueden compartir, pueden darle like con una condición única, y es que este contenido te haya dejado algo aquí en el ático. Mientras nos volvemos a ver, ya saben, mi premisa es sincera y de corazón también. Mis mejores deseos va para ustedes y para los suyos. Chao.